Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de A Fondo, espacio de análisis periodístico, donde abordamos aquellos temas que son de interés de la comunidad. Y uno de estos temas que ha estado en el foco de la atención pública y del debate partidista, el debate político, es el relativo a la reposición del proceso que un juez de distrito, el juez octavo, ordenó a la legislatura local para reponer el proceso de elección de los consejeros del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ICITAIP, en Chihuahua. Y para abordar este tema hemos invitado al periodista, analista político, Luis Javier Valero, quien en su programa Acerto pues, lo ha abordado de manera puntual y reiterada y tiene pues, una perspectiva más global de este tema, sin entrar en una posición partidista, que es por eso que te invité, Luis Javier. No, pues muchas gracias, buenas noches, Javier. Pues me parece que es uno de los temas centrales de la nueva agenda política de México. No solo de Chihuahua. Sí, no estoy con un ánimo chauvinista diciendo que lo hecho en Chihuahua es lo mejor. Y no, me parece que la sentencia del juez Ignacio Cuenca Zamora, cuando le otorga la protección de la justicia federal, porque lo excluyeron de ser consejero titular del ICITAIP, y que arguyó que hay todo un mecanismo en la legislación chihuahuense para designar a los integrantes de este órgano, y que no lo respetaron los diputados de la anterior legislatura. Me parece que eso traza una ruta nacional que ya ha sucedido, por desgracia, en muy pocas ocasiones en el resto del país, 3 o 4 casos, y que en el caso de Chihuahua sí sienta un precedente, porque le ordena a los diputados, le ordena a los diputados, y estos se allanan, es decir, aceptan la sentencia del juez, porque no la recusaron, que se equivocaron sus antecesores, y que por tanto van a retomar, o por lo menos eso es lo que uno esperaría, que van a retomar lo que el juez en la sentencia les traza, cuáles son los procedimientos que deben efectuar para designar a los integrantes del Consejo de Transparencia del órgano del ICITAIP. Hay que puntualizar, porque a lo mejor nos lo dimos por sentado, muchos televidentes a lo mejor no ubican el tema. Sí, cierto. En la legislatura pasada se nombró a 2 consejeros propietarios y 5 suplentes para integrar este órgano, que es el encargado pues, de velar por la transparencia de la información pública, su acceso y transparencia. Uno de los participantes, concursantes, el licenciado Rodolfo Leiva, que fue quien obtuvo en el examen, porque hay un examen, hay una entrevista, hay una valoración de los perfiles de cada uno de los que participaron, fue el que obtuvo la mejor calificación, y no obstante esto, no fue incluido llegó en los finalistas, pero no fue nombrado consejero. Es inconforme, se ampara, recurre a la figura del amparo, y un juez, el que hacía referencia, Luis Javier Valero, le otorga la protección de la justicia federal y ordena a la legislatura, ya no la anterior porque ya salió, la actual, que repongan el procedimiento, para ubicar el contexto, ¿no? Y que se apeguen a sus propias, pues lo que dice la ley orgánica, cómo debe hacerse esa elección. En ese momento estamos, ¿no? Sí, y que para ubicar bien a nuestros televidentes es que había que presentar una documentación que exigía la convocatoria, y que esa documentación tenía que ser oficial, no tenían que ser copias simples de los documentos exigidos, tenía que realizarse un examen que en este caso lo elaboró la UACJ, y finalmente una entrevista con todos los aspirantes por una comisión especial integrada por representantes de los 3 poderes de Chihuahua. Por desgracia, y así lo hace constar el juez, no hay una documentación del resultado de las entrevistas, no hay una valoración escrita, no hay una valoración documental de las entrevistas realizadas, pero por tanto entonces sí existen los otros 2 requisitos que tenían que cubrir cada uno de los aspirantes. Entonces, el Congreso resuelve, Rodolfo Leiva se inconforma,
le otorga el amparo, y este amparo no es recusado ni por las consejeras titulares que lo habían sido por el Congreso, ni por el Congreso. De tal manera que en términos jurídicos esto quiere decir que se allanaron a la sentencia, aceptaron y dieron por válido los argumentos del juez Cuenca Zamora, que señala, ustedes tienen que hacer esto y esto, y que desde mi punto de vista le acota la facultad discrecional a los legisladores para votar como quisieran. Dice, el juez les dice, la ley de Chihuahua dice que ustedes deben votar en este sentido, y que tienen que, son dos verbos que pues ahora los conocemos: motivar, fundar y motivar. Fundar quiere decir expresar el argumento jurídico de su accionar, en qué se basan, y motivar por qué eligen a uno u otro. Y Rodolfo Leiva le agregó que, y además el juez les dice, y en caso de quedar excluido de la nueva elección a Rodolfo Leiva, tienen que fundar reforzadamente, y entonces abre una nueva beta jurídica de qué significa lo reforzado, y entonces recurre que tiene que demostrar profesionalismo a los que nombren, que tienen que ser de experiencia probada, y que tienen que tener una conceptualización en materia de transparencia. Es decir, se señala una ruta crítica para lo que los diputados tengan que votar, y no les dice, pero se deduce que no podrían votar en cédula, como ahora le llaman, que es una boleta, no podrían votar en secreto. La nueva designación, sino tendrían que votar abiertamente y diciendo por qué razones votan por uno o por otro, y en el caso de Rodolfo Leiva tendrían que argumentar jurídicamente por qué no votan por Rodolfo Leiva. Y puesto en ese escenario, pues quiero aclarar a los televidentes, este programa por razones de producción se está realizando este día jueves 10 de abril, porque que es justamente este día donde inició la sesión de la legislatura para ventilar el proceso. A estas horas están todavía en un receso, ya hay un dictamen de la Junta de Coordinación Parlamentaria que reúne a los dirigentes de las distintas fracciones parlamentarias, y en el proyecto de dictamen ellos están excluyendo a Rodolfo Leiva, al inconforme o quejoso, como se le quiera conocer desde el punto de vista jurídico, y ratificando a las dos magistradas, consejeras, del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información, ICHETAIP, que ya habían sido removidas de su cargo porque tuvo que reponer el procedimiento de elección. Entonces, en ese momento está ahorita el proceso en el Congreso. Puede resolverse en una hora, puede resolverse, posponerse hasta el viernes. Este programa, pues como usted sabe, estamos en sábado para efectos públicos, entonces es difícil saber qué va a pasar, pero sí nos interesa analizar los orígenes del problema, y con esto regresamos en el siguiente segmento. En estas vacaciones de Semana Santa, cuídate bien. Cierra las válvulas de paso de gas y agua antes de salir de casa. Revisa las condiciones mecánicas de tu automóvil. No manejes cansado ni en estado de ebriedad. Si enciendes fogatas, asegúrate de apagarlas completamente. Y cuando regreses, si observas puertas o ventanas abiertas, no entres y llama a las autoridades. Chihuahua vive seguro. Gobierno del Estado. El futuro empieza cada mañana. Trabajando hoy, construimos futuro. Nací en el corazón de Chihuahua, con cimientos fuertes, orgullosos. En lo más profundo de mí, nació la universidad, alegre, luchadora, noble. En mi interior, he escuchado arengas, discursos revolucionarios, cuna del pensamiento universitario.
Por mis ventanas, escucho a mi ciudad, observando el devenir de Chihuahua y con él, el de mi universidad. Aquí se escribe su historia, se transforma y se nutre de quienes han dirigido sus destinos desde su origen. Con amor, florece en mí la cultura y el arte, el pensamiento y la voz de quienes con orgullo le dan sentido a mi existencia. Los universitarios. Orgullo de ser Watch. Al margen de lo que ocurra y de lo que decide el Congreso, yo coincido con Luis Javier de que es un tema no solo local, es nacional. El proceso de transparencia, de rendición de cuentas, ya no solo de los funcionarios, sino incluso de los poderes, como es este caso, porque tenemos que ubicarlo en ese contexto. El Poder Judicial, uno de sus representantes, le exige al Poder Legislativo que haga transparente el proceso de elección en que incurrieron los diputados de la anterior legislatura. Ajá. Y le está diciendo, le está marcando una ruta crítica, como tú dijiste, para decirle, son lo que yo espero que ustedes motiven y fundamenten. En eso estamos ahorita. Pero yo ¿cómo es que se llegó a esto, Luis Javier? ¿Por qué razón, verdad? Estamos en una situación en donde esto, que era un asunto procedimiento, se ha convertido en un tema político controversial, que tiene al Congreso local enfrentado con el Poder Judicial, bueno, con un juez del Poder Judicial, pero puede llegar incluso a un conflicto con la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo la ves tú? ¿Cuál es el origen de este problema? Y fíjate que si el Congreso del Estado o las consejeras hubiesen recusado la sentencia de amparo, pues entonces sería un conflicto contra un juez. Un juez y dos en lo individual. Individual o con el Congreso. Pero resulta que se allanaron a la sentencia. Entonces ya su conflicto es con el Poder Judicial Federal. Ya no se trata porque... Ya no es con un juez. Ya no es con el juez porque ya aceptaron que tenía razón el juez. Y entonces, ¿por qué llegamos hasta esto? Mira, creo que es el clímax de el por qué los integrantes del Poder Legislativo, de manera acrítica, asumen como propias las directrices o de su partido o del titular del Poder Ejecutivo. Y entonces, me parece que la anterior legislatura, que muchos hemos hecho la evaluación de que ha sido una de las peores, quizá la peor, por lo menos de lo que yo conozco del Poder Legislativo en Chihuahua, de manera crítica aceptaron una indicación y tomaron una resolución sin tomar en cuenta la existencia de distintos factores, uno de ellos fundamental, la modificación en materia de derechos humanos que se le hizo a la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, que incluía una modificación en el artículo primero y que era sobre los derechos humanos, y que esto trajo como consecuencia la posibilidad de que una serie de derechos de los mexicanos estuviesen ya protegidos por esta nueva regulación, y que entonces habría la posibilidad, que fue usada por Rodolfo Leiva, de que él argumentara que un derecho fundamental, es decir, el de poder ser elegido a un órgano como este, había sido vulnerado porque los diputados no habían respetado el procedimiento establecido en la ley. Pero fíjate, esto que estás señalando tú, a ver, yo lo quiero plantear en estos términos, no sé si coincides. El problema de origen es que este órgano, como otros muchos, están sujetos a una lógica de poder, ya sea de partidos o de poder público, donde no se eligen en función de capacidad, no se eligen en función de experiencia, en función de su preparación, de su perfil, sino en función de cuotas de partido o bien de intereses
Y esto es muy grave, porque entonces estamos hablando de que este proceso de elección no es nomás que una consecuencia ya de un problema viciado de origen. Así es. Viciado de origen. Del sistema político mexicano. Del sistema político mexicano. Un poco está pasando lo que pasó con el Instituto Federal Electoral ya en extinción, Sí, ¿verdad? sí. Que de ser concebido en la reforma del 77 como un órgano ciudadano, se convierte en un órgano de cuotas de partidos. Y las disputas entonces ya no se dan en torno a cuáles son funciones, sus alcances, en beneficio de los ciudadanos o del interés público, sino cómo colocan ahí a la gente. ¿Estamos en presencia de un problema de estos? Exactamente es esto. Pero además se vuelve emblemático y por eso hice énfasis en que los actuales diputados no tienen en sus manos la documentación que les diga cómo se comportaron en la entrevista los aspirantes, sobre los que están votando hoy otra vez. Y solamente tienen 2 elementos objetivos para evaluar la capacidad, la capacidad de los aspirantes, el examen y el currículum. Y tú puedes tener un currículum muy grande, pero en el caso del derecho a la información pública, que el ICITAIP se supone que es el órgano garante de esto, entonces lo que tiene que prevalecer, me parece a mí, es el criterio que privó en la exposición de motivos de la ley de transparencia, hacer posible que los ciudadanos accedan a la información pública porque es pública. Así es. Y entonces resulta que a la hora de evaluar finalmente quién tiene mayor capacidad para acceder al Consejo General del ICITAIP, bueno, entonces te quedas solamente ya con el único criterio objetivo, que es la calificación. Y entonces excluyen a Rodolfo Leiva, que obtiene la calificación más alta, 9.1, pero sí incluyen como titular a la que obtuvo el último lugar de los 71 aspirantes, que es Alma Rosa Armendáriz, con un 4.5. Y un criterio que el juez Cuenca Zamora le acepta a Rodolfo Leiva, que es el hecho de que en el estado de Chihuahua, para acceder a la maestría, es decir, al posgrado, es necesario, en el caso de la UASH, una calificación, un promedio de calificación del 7, y en el caso de la UACJ un promedio de 8. De tal manera que dice el juez, entonces, si nosotros requerimos especialización en esta tarea, entonces la profesionalización tenemos que equipararla a la que se le pide en el Estado. Y por tanto, tendrían que acceder a las consejerías los que tuvieran un promedio superior al 8 de calificaciones en el examen practicado, que ese es el argumento central de Rodolfo Leiva, avalado por el juez Cuenca Zamora. Y frente a eso, pues entonces cae por su propio peso todas estas cosas que tú señalas, de que por los intereses, por el compadrazgo, porque las cuotas de partidos, y entonces dices, bueno, todo eso va a tener que ser, por lo menos en el caso del nombramiento de los consejeros del ICITAIP, tiene que ser echado a un lado, porque ya hay un procedimiento en la ley, a menos que los diputados cambien, la cambien, ¿no? Sí, pero no se puede en estas circunstancias. En este momento no, pero para el futuro. Porque eso yo lo he reiterado, ellos, los propios diputados, lo asumieron como una cosa juzgada y acatada. Se allanaron, como tú dices. Yo lo traduzco así, Sí, la aceptaron, la aceptaron, sí. La aceptaron en pocas palabras. Entonces no pueden ahorita estar en condiciones ni de modificar la ley orgánica, ni los requisitos, Ni nada. la sentencia. Ni la sentencia, ni nada. O sea, ellos aceptaron explícitamente, con ese allanamiento, están aceptando que no ellos, los anteriores legisladores, pues no cumplieron con los requisitos y por eso aceptan reponer el procedimiento. Ahora la pregunta es, y es lo que yo no entiendo, si yo acepto que me equivoqué e incurro en la misma equivocación, entonces ya no es error, ya es simulación. ¿Te parece que cerremos este capítulo con esto para que lo reflexionemos? Sí. Y regresamos con esto, porque me parece que esto es clave. Sí.
London Café, un lugar para disfrutar. Universidad con Historia. Recordando al licenciado José R. Miller Hermosillo, rector 1973-1976. Universidad Autónoma de Chihuahua, 60º aniversario. Orgullo de ser UACH. El futuro empieza cada mañana. Trabajando hoy, construimos futuro. La gran paradoja en este tema es de que un organismo de transparencia está en plena opacidad porque no ha podido explicar el asunto. Asume, en este caso el Congreso, de que sí, que no fue transparente el proceso. Se lo dice el juez, ellos lo aceptan. Ni transparente ni legal. Ni legal. Bueno, dos principios fundamentales. Sin embargo, por al menos lo que comentamos en el primer segmento, la propuesta, el dictamen que va a someter a votación la Junta de Coordinación Parlamentaria, es repetir lo mismo, es el mismo esquema, es decir, prácticamente está retomando lo que fue objeto de la impugnación, lo que fue objeto de la queja y lo que fue objeto del amparo y lo que fue objeto de la sentencia. Pero están reponiendo el procedimiento en los mismos términos que ya fue recusado, que ya fue objetado. Impugnado. Ajá. Entonces, ¿cómo te explicas? A ver, tú que le has dado seguimiento puntual a esto, ¿qué está pasando? A mí me parece eso una aberración, no lo entiendo. Es irte por el mismo camino que ya te señalaron que era el equivocado. Y tú dices, sí, acepto que ese no es el camino correcto, pero lo vuelvo a tomar. ¿Qué es lo que está pasando? Yo no lo entiendo. Francamente, no lo entiendo. El juez les pide que funden y motiven. Y ahora, en el curso de la sesión del día jueves, han hecho uso de una serie de argumentos. Mira, Javier, de veras, es deplorable. Los diputados, los de la Junta de Coordinación Parlamentaria, copian la mayor parte de la sentencia emitida por el juez. Y luego, para fundar, copian lo que establece la ley de transparencia, lo que le llevó horas y horas de lectura. Y luego leyeron casi por año el currículum de cada uno de los 20 finalistas o semifinalistas y de los 10 finalistas. Y entonces, como el único criterio que tienen objetivo para medir es, otra vez lo digo, lo del examen, entonces llegan para motivar. Bueno, ¿cómo puedes motivar que votar por la que sacó el peor? Más baja calificación, más baja, y no por el que sacó más alta? Dicen, bueno, es que fulana de tal estuvo más tiempo como funcionaria pública y acudió a más conferencias sobre transparencia. Pues yo nomás me pongo en el lugar del dueño de una empresa, que le llegan 2 aspirantes a un puesto y el que saca mayor calificación, pues yo le escojo, porque es el que tiene el conocimiento de la materia del empleo al que le estoy otorgando. A lo que lo estoy convocando. Sí, y no por la que me dices que tengo tantos años en la función pública, tengo más años como funcionaria, perdón, pero ese es uno de los problemas que tenemos en la transparencia en Chihuahua. En el año 2013, el ICHITAI analizó y emitió resoluciones sobre 139 recursos de revisión. De esos 139, en 135 le dio la razón a las dependencias que tenían que otorgarle la información al ciudadano. ¿Qué quiere decir esto? Que el ICHITAI no es un órgano garante de la transparencia ni del acceso a la información pública, al contrario. Y entonces lo que debe privar, en este caso, según mi opinión,
Bueno, pues son las evaluaciones, el examen y qué tanto compromiso tiene el aspirante con el concepto de la transparencia, con el concepto de la información pública. Pero estás tocando un tema fundamental, que me recuerda a una anécdota. Voy a hacer... Alguien me dijo una vez que son de los que se dedican, su trabajo es armar los actos públicos. Y siempre dejaban una pancarta o una manta chueca, visiblemente ladeada, las demás muy en orden. Y luego alguien les preguntó, bueno, ¿y por qué hacen eso? ¿Por qué la dejan? Y dice, porque ya sabemos que cuando vienen a supervisar, nos van a hacer cambiar todo el escenario. En cambio, cuando dejamos la manta chueca, entonces nomás se fijan en la manta chueca y ahí termina todo el asunto. Ya no investigan todo la revisión ahí termina. Bueno, no será un distractor de este tamaño esto de la elección, porque lo que tú estás diciendo, el problema no es la manta chueca, el problema es que no está cumpliendo con su función social, pública, que debe ser un órgano de esto, que es garantizar el acceso de los ciudadanos a la información. Estamos hablando de 138, me dijiste. 139 recursos de revisión. De revisión, de los cuales... 135 son a favor de las dependencias. Bueno, entonces, aquí hay otro problema estructural de fondo. Ese es el de fondo. Pero ese es el de fondo. Este asunto no será esa manta chueca de estarnos distrayendo de esta situación, porque incluso yo leí que llegaron a decir que buena parte de las dependencias estaban en un problema, en una crisis, porque a raíz de esta situación y de que habían dado de baja a las dos consejeras, pues se había concentrado el trabajo en pocas personas y que esa era la razón por la cual no estaban dando respuestas satisfactorias a las demandas de información ciudadana. Porque había se publicó una nota en el Heraldo diciendo que había una intención malsana de hacer colapsar al Instituto de Transparencia. Y a mí me entró la curiosidad. Hay un homónimo que pidió información y se asombraron porque mi homónimo presentó 50 solicitudes de información. Bueno, si son 67 municipios y son 60 dependencias del gobierno estatal, son 127, no les toca ni a la mitad de una solicitud, pues no puede colapsarse ningún sistema de transparencia ni de acceso a la información. Y te hablaron a ver si eras tú el... Sí, a ver si eres tú, bueno, pues incluso si lo hubiese sido, pues es mi derecho. El problema es ese, es fundamental ese. Mira, entre los consejeros actuales, que no fueron impugnados, está participando uno que obtuvo el lugar número 88 de 91 de los aspirantes y que fue renombrado periodista de Juárez y que pues están ahí avalando esta tendencia hacia la opacidad. Realmente lo que tenemos en el fondo, y ahora tenemos otro problema, pero lo que tenemos en el fondo es la opacidad. Y en el organismo garante de la transparencia y ahora en el proceso de designación de los que deben integrar ese consejo. Indudablemente que Rodolfo Leiva debe ser una persona que ahí les es incómodo, pero pues yo prefiero esa incomodidad de las autoridades a esta opacidad de 139, solo 135 en contra. No es como los goles que decía Fox, pues llevamos 135 goles en contra, de 139 veces que nos disparan. Pues sí, entonces ese es el fondo, y que además puede empatarse, y era uno de los temas que me parece congenian, con la elección del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Que ahorita vamos a abordar ese tema. Así es, porque por eso decía yo al principio, que este proceso le acota la facultad discrecional a los diputados para votar como ellos gusten y manden, ¿no? Que eso es en todo caso lo trascendente y lo saludable, lo positivo de este conflicto. Así es. Porque yo sí quiero subrayarlo y me parece importante que nuestros televidentes, al menos un servidor, no está ni apoyando a Rodolfo Leiva ni demeritando a las consejeras en términos personales, ¿verdad? Estamos juzgando un hecho público, de política pública, que tiene que ver con algo que es fundamental, el de cómo
se eligen a los que se supone están por velar por los intereses ciudadanos, y si estos están realmente cumpliendo con esa función o están al servicio de, ¿verdad?, o de quienes los eligieron, que pueden ser los partidos, o quienes, las instancias mismas de poder, que esto sería sumamente grave, de que entonces estamos en una gran simulación, ¿verdad?, de crear organismos de transparencia para tapar opacidades. Ya eso sería el colmo de los colmos, ¿no? Sí. Eso ya sería una vergüenza. Una tendencia contraria al espíritu que animó el origen de estos órganos. Sí, porque además recordemos que Chihuahua marcó pauta junto con el Distrito Federal y otras entidades cuando emite la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. Fue reconocida como una iniciativa de avanzada, y ahora pues eso se ha borrado totalmente. Vamos a una pausa y regresamos con este tema, con otro ejemplo que es el de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que me parece que también en estos momentos es muy importante. El futuro empieza cada mañana. Trabajando hoy, construimos futuro. En estas vacaciones de Semana Santa, cuídate bien. Cierra las válvulas de paso de gas y agua antes de salir de casa. Revisa las condiciones mecánicas de tu automóvil. No manejes cansado ni en estado de ebriedad. Si enciendes fogatas, asegúrate de apagarlas completamente. Y cuando regreses, si observas puertas o ventanas abiertas, no entres y llama a las autoridades. Chihuahua vive seguro. Gobierno del Estado. En los últimos años se impulsó como un esquema, se supone, de rendición de cuentas y de participación ciudadana, pues organismos colaterales para vigilar la función de los poderes. Estoy hablando desde el órgano electoral, estoy hablando desde las comisiones de derechos humanos, las nacionales y las estatales, los órganos de transparencia y acceso a la información pública, pero pues parece que todos están confluyendo en un problema muy serio. Y en el ámbito federal, la creación de la Auditoría Superior de la Federación. Exactamente. Entonces, esto ya de entrada, pues nos habla claramente de que hay conciencia, al menos, o es evidencia, si no hay conciencia, si hay evidencia de que las cosas no están marchando bien como deberían ser. Y si ya esa opacidad que se supone estos órganos deben transparentar ante el ciudadano, se reproduce al interior de estos mismos órganos, pues un serio problema tenemos. Otro tema que es de conflicto, o al menos de expectativa, es qué va a pasar con la Comisión Estatal Electoral. Habría que decir a nuestros televidentes que este era un organismo descentralizado. Ahora, producto de esa reforma justamente que se han venido impulsando, se convierte en un órgano autónomo. La Comisión Estatal de Derechos Humanos, estamos hablando, y se le dan otras facultades y otras. Esto obliga a una elección nueva. Aparte que iba a concluir su periodo para el que fue electo el anterior presidente, el licenciado José Luis Armendáriz. Y entonces ahorita hay un debate si él puede o no puede participar como aspirante, van a decir no a la reelección formalmente, pero sí a participar para volver a ser presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ahora ya como órgano autónomo. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Oye, y antes, porque en el segmento anterior la abordaste, y es el caso también de José Luis Armendáriz, yo tengo relación con una de las consejeras impugnadas, destituidas, y con el aspirante Rodolfo Leiva, la relación que se hace entre los periodistas y los personajes públicos, que luego entra una relación y que hay cercanía, la misma que se establece con José Luis Armendáriz, que establecía hace ya varios años. Pero la diferencia está en que ellos son personajes públicos, es decir, son funcionarios públicos, y como tales entonces hay que emitir desde el punto de vista periodístico una opinión
en ese mismo sentido. Sí, con su carácter de funcionario público. De funcionario público, no no, la persona. no la persona, y que Sí. a las cuales pues le respetamos y mantenemos consideración, en fin. Pero en este caso, que por eso mencionábamos que hay una ruta para designar a los del Ichitay, pero también al presidente y consejeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Bueno, hay una cosa que se puede litigar, porque un artículo transitorio de la Ley de Derechos Humanos establece que el actual presidente termina su periodo en tal fecha y luego se designará un nuevo presidente. Así viene el nuevo. Nuevo presidente. ¿Ya está bien? Muy bien. Entonces uno podría entender que debe haber un nuevo presidente. Sin embargo, en el siguiente artículo transitorio, que habla de los consejeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dice que se podrán elegir, bueno, que terminan su periodo y que no podrán ser reelectos. Entonces, para quienes son consejeros, para quienes son simpatizantes de una y otra posición, bueno, pues hay elementos para decir, bueno, José Luis Armendáriz sí puede ser reelecto, porque la ley no establece la prohibición expresa. Y los otros podrían decir, bueno, pero es que dice nuevo. Pero ese es un litigio. No me quiero detener mucho en ello porque eso es un litigio que puede terminar incluso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación otra vez. No, pero el problema fundamental, desde mi punto de vista, está en que la ley dice que con antelación el Congreso deberá convocar a una amplia auscultación en la sociedad para que a partir de esa auscultación pueda presentar una terna de los candidatos a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Que hasta ahorita son, ¿qué? 6 aspirantes. 5 aspirantes, hasta el miércoles yo tenía esa información. Creo que no se agregó sé. uno más, son 6. Sí, creo que segundo Alcalá. Sí. 6. Sí. Pero el problema para mí, y que avisoro que puede haber gente que litigue esto, porque se está faltando al procedimiento. No hubo auscultación, no hubo tampoco una amplia auscultación que le permitiera al Congreso del Estado demostrar, no va a poder demostrarlo, que se reunió con los organismos empresariales, que se reunió con las organizaciones de derechos humanistas, que convocó a eventos públicos en los cuales se iba a escuchar las opiniones de los ciudadanos, en eventos públicos específicos determinados para que la gente expresara sus opiniones. No va a poder demostrar tampoco que, por ejemplo, los ayuntamientos pudieran haber expresado sus opiniones, los regidores, los diputados locales, en fin, los partidos políticos. Es decir, esa amplia auscultación tendría que haber pasado me imagino, por todas estas etapas, y que desgraciadamente la convocatoria primero se emitió muy tardíamente y con una falla. Convocaba nada más a la elección del presidente de la Comisión Estatal. No a los consejeros. No a los consejeros. Entonces, cuando hablamos de este proceso tan ríspido de la elección de consejeros del Ichitay, estábamos diciendo que le acota las facultades a los diputados. Bueno, pues también en la elección del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos le está acotando las facultades a los diputados y decirles, esta es la ruta. Pero esto nos habla de que no está haciendo bien su trabajo la legislatura, porque mira, la consulta ampliada, ¿sabes a qué se tradujo? A que cada uno de los aspirantes, por su cuenta, sin verificación ni auditoría de si se hizo ese ejercicio o no, llevara una constancia por escrito de que tal o cual organización, sindicato, cámara, persona, grupo de amigos, apoyaba que pudiera ser aspirante a competir por la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Entonces, y tú ves las listas, yo conozco 2, ¿verdad? Sí. Pues son de cuates, o sea, finalmente no queda claro, o sea, eso no es una consulta, pues. No, eso es levantar una lista de prospectos de amigos, de simpatizantes, que pueden ser organizaciones, pero yo pregunto, dentro de esas organizaciones, ¿se hizo alguna auscultación realmente? ¿O nomás fueron, a ver, Valero, fírmame aquí tú? Como corrió en los correos electrónicos. Como corrió en los correos electrónicos.
¿Qué quiere esto decir? Pues que se está simulando otra vez el cumplimiento de la ley. Volvemos a lo mismo. Se supone que esto tiene que estar resuelto el próximo 14 de abril. Fíjate. Así es. Ya el estamos lunes. a 2, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Volvemos al mismo. ¿Por qué la legislatura es omisa en funciones que le son inherentes porque así está establecido? Porque esto ya a ellos les corresponde, ellos sabían con antelación, y sin embargo, pues estamos otra vez contrarreloj y de manera improvisada, desorganizada, para decirlo suavemente, resolviendo como si fuera un asunto de trámite, cuando es ni más ni menos que renovar el órgano que va a vigilar y supervisar que se cumplan en nuestra entidad los derechos humanos. Así es que garantizar, promover y vigilar que se cumplan los respetos, los derechos humanos. Este es otro de los temas centrales, desde mi punto de vista le has dado en el clavo. Si el poder legislativo no legisla y espera que otras instancias del poder en Chihuahua sean los que hagan la tarea, bueno, los del poder legislativo simplemente pues mándenos los documentos y nosotros los votamos y de peor manera los defendemos. En el dictamen de la Junta de Coordinación Parlamentaria sobre el ICHITAI hicieron uso de un recurso que a mí me sorprendió. Hablaron del perfil del empleo, el perfil del puesto, no del empleo, el perfil del puesto de consejero del ICHITAI. Y hubo en varios momentos, el texto decía que para que llenaran los requisitos el empleado tenía que haber cursado esto y aquello. Y luego en otro momento decía, el empleado, pues es que copiaron y pegaron. Sí. El consejero del ICHITAI no es un empleado. No. Hay un momento donde dicen que debe tener noción de la jerarquía de sus superiores y que el superior en este caso es el presidente consejero del ICHITAI. O sea, el reglamento del ICHITAI lo trasladaron como para fundamentar. Pero ¿vale? Pero no, el reglamento no establece que el presidente consejero es superior jerárquico del consejero, son pares. Sí, yo sé, pero me refiero, esto del uso del término empleado, pues lo trajeron de alguna empresa o de algún grupo de asesoría que contrataron para que les llenara más páginas del dictamen presentado y metieron términos como esos. Bueno, pues en primer lugar había que tener concepción de lo que es el consejero del ICHITAI en los consejos. Claro. Vamos a Son la pares. pausa y regresamos en el segmento de conclusiones para abordar estos ejes que a lo largo de la conversación Luis Javier ha trazado y que me parecen son relevantes para llegar a algunos puntos concluyentes. El futuro empieza cada mañana. Trabajando hoy, construimos futuro. En estas vacaciones de Semana Santa, cuídate bien. Cierra las válvulas de paso de gas y agua antes de salir de casa. Revisa las condiciones mecánicas de tu automóvil. No manejes cansado ni en estado de ebriedad. Si enciendes fogatas, asegúrate de apagarlas completamente. Y cuando regreses, si observas puertas o ventanas abiertas, no entres y llama a las autoridades. Chihuahua vive seguro. Gobierno del Estado. No deje su educación a la suerte. De cada 100 niños mexicanos que entran a la escuela primaria, solo 50 alcanzan el nivel de competencia básica. Está en tus manos impulsarlos. Apadrina un niño. Fundación Lazos. Llegamos al segmento de conclusiones y estas van a abordar sobre lo que hemos venido tratando en la conversación con Luis Javier Valero, no sobre el hecho concreto cuál es el desenlace, porque sería especulativo, creo yo, ¿verdad? Plantearlo si no tenemos la información de qué fue lo
cómo va a votar, cómo van a votar los diputados. Pero sí creo que es importante puntualizar los puntos medulares que se han abordado en esta conversación. ¿Cuáles son los 3 aspectos que tú consideras deben con urgencia enmendarse para que estas situaciones no vuelvan a repetirse? Bueno, una que me parece pues es así como una utopía, pero creo que en ese sentido hay que irla construyendo, que es la de que los legisladores o los integrantes de cada poder del Estado o de la Federación asuman plenamente sus responsabilidades y cumplan fielmente con lo establecido en las leyes. Pero que esto tiene que ver, por tanto, en la independencia de criterio, en el abandono de las políticas clientelares, de subordinación y de sumisión frente generalmente al titular del Poder Ejecutivo, sea en los estados o sea en la Federación. Me parece que esto es fundamental, porque en la medida en que podamos hacer que nuestra clase política asuma y acate esta orientación, iremos construyendo pues la serie de medidas, mecanismos para hacer de nuestra sociedad más democrática, porque esto que estamos abordando ahora tiene que ver con una serie de cosas de manera tangible para los ciudadanos, el acceder a quienes recibieron las licitaciones sobre la construcción de obra pública, quiénes son los beneficiarios de las concesiones de los servicios y de todas las prestaciones que el Estado... El Vivebús. Los concesionarios de las minas, los concesionarios de los lugares de venta de bebidas alcohólicas. Todo eso es que tiene que ver mucho que ver con la vida colectiva, la vida comunitaria y el beneficio o perjuicio de los ciudadanos. No es, me parece este es el otro sentido, el de que no es un asunto de la clase política y los reporteros o periodistas, sino que es un asunto de la comunidad. Eso es muy importante. Que por desgracia la mayor parte de la sociedad lo cree ajeno, que es un tema ajeno, es un asunto de política. Una politiquería y se andan peleando. Entonces, me parece que esa es una. Y la otra, que estamos ante un hecho que puede ser trascendente, el de que el Poder Judicial de la Federación sí se puede alzar como el garante de la vigencia de la constitucionalidad en el ejercicio del poder público en las entidades y en la Federación, por supuesto, y que esto de que un juez le trace ruta a un poder legislativo y que si no lo acatan, que eso nos puede llevar a una crisis institucional. Y finalmente, para mí el remate es que si no acatan la sentencia del juez, si salen con esta probable ratificación de las consejeras ya destituidas, bueno, entonces pueden llevar al Estado de Chihuahua, a sus 3 poderes, a una crisis de institucionalidad y al partido gobernante a una crisis política en el momento en que va a asumir la tarea de enfrentar un proceso electoral de las elecciones federales del 2015 y que puede tener repercusiones en las del 2016, en las locales. Entonces, no es cosa menor lo que se está discutiendo y lo que haya resuelto el Congreso del Estado, tiene repercusiones muy grandes y que creo que además algunas de ellas sentarán precedente en el país. Y esto que estás señalas la necesidad de que se respete el principio de legalidad, primero, que se respete la separación de poderes, y yo agregaría la autonomía de los órganos que profesos se crean por separado, justamente pues para supervisar la labor de las dependencias de las instancias gubernamentales de los 3 niveles de gobierno, porque esa es la función de estos organismos. Se supone que para eso se crean, ¿no? Uno para velar por la transparencia y el otro para velar por los derechos humanos, pero para eso son. Así es. Y por eso se les está dando autonomía y se les está poniendo dientes para que incluso ya no sean solo en términos de recomendaciones morales, a ver si las aceptas o no, si son llamados a misa, entras a misa o no, sino que ya tiene consecuencias esta situación, entre ellas responder, en el caso de Chitep, ante la Suprema Corte de Justicia, y en el caso de otras situaciones, como lo vimos en el Euroshow, pues ante el Senado en caso de que no se diera respuesta a esta situación. Ya son vinculantes de alguna manera estas disposiciones. Pero creo que hay otro factor que también me parece que es importante.
habría que hacer una revisión profunda, previo a habiendo asumido esta autonomía, esta independencia, pues de la ley, de lo que está establecido en la ley, porque esto que tú hablabas al último, de los perfiles, pues para mí, y creo que para ningún ciudadano está claro, bueno, sí, hay examen, hay entrevista, no sé qué currículo, etcétera. Bueno, ¿qué valor, qué peso tienen esto? Porque una cosa es el perfil idóneo descrito en la ley y cómo lo vas a contrastar, a valorar en relación al perfil ya con rostro humano de fulano, de mengano, de perengano, claro, etcétera. Tienes que tener un factor de ponderación de los exámenes, ¿no? Mi padre era maestro y me decía a mí muy claramente, ¿verdad? Es que en un examen o una evaluación de un alumno no se le hace solo en función del examen por escrito que se le pone. Tiene que ver su participación, su conducta, los trabajos realizados. Clase, los trabajos realizados. O sea, hay muchos factores para hacer una evaluación. Y yo creo que estos no están claros en la ley, porque eso que me estás diciendo, que están repitiendo ahí en la lectura de la fundamentación que presentó la Junta, pues eso no es fundamental, ni valorar, ni ponderar nada. Eso es una repetición de la ley, ¿verdad? De lo que está establecido, pues que no te lleva a nada. Pues si lo que te están diciendo es que no la cumpliste adecuadamente y tú te amparas repitiendo la ley, pues, y repites las prácticas, pues entonces no estás realmente en una actitud de corrección. ¿Tú crees que este asunto lleve a esa crisis de institucionalidad que estás planteando? ¿Crees que vaya a desembocar hasta allá? Mira, por el contenido del dictamen que se presentó y por la orientación del dictamen en el sentido de darle más peso al currículum, al perfil, que esa es una valoración que no estaba presente ni en la convocatoria ni en la decisión que tomaron los anteriores diputados, como una manera de evadir el único criterio objetivo que tenían, es el del examen, por desgracia, y que, bueno, llevó a extremos tales. Te voy a poner ejemplo de lecturas del currículum. Hay una candidata que dijo entre su currículum haber redactado boletines de prensa para el partido tal. Esa era una parte de su currículum. Pero lo que más me llamó la atención y me preocupó seriamente es que la mayor parte de los aspirantes, yo te diré, no sé, el 80% de los aspirantes tenían como principal aportación curricular el hecho de haber actuado como funcionarios públicos en alguna dependencia estatal o federal o incluso municipal. Y bueno, y dije, bueno, y estos funcionarios públicos a los que les faltaba la cultura de la transparencia son ahora los que aspiran a ser los garantes de la transparencia. Pues a mí me parece que había que valorar, por supuesto, los candidatos que tuviesen experiencia en exigir de las dependencias, de los entes obligados, como dice la ley, el otorgar la información, el hacer transparente el ejercicio público, antes que el criterio de haber ejercido la función pública, como esta que puse de ejemplo de que a una de ellas, a Nancy Martínez Cuevas, la comparan con Rodolfo Leiva, y entonces dicen es que Nancy tiene más años en la función pública y más conferencias. Luis Javier, pues desgraciadamente el tiempo es implacable, se nos ha concluido el tiempo. Vamos a seguir dándole en tu programa y si se puede en esto, sí, cómo no, seguimiento, porque yo coincido contigo, esto todavía no se acaba. Esto apenas es el preámbulo de toda una historia que ojalá agarre buen rumbo para que siente un presente positivo y no un presente negativo. Ojalá. Te agradezco mucho esta conversación. Muy buenas noches. Y a usted su atención y lo espero el próximo sábado. El próximo sábado vamos a agarrar vacaciones, pasando la Semana Santa. Regresamos y lo esperamos porque recuerde usted que la verdad nunca es superficial. Muchas gracias.